Buenos días, hoy es 25 de febrero de 2014. Soy Ricardo Amortegui, los saludo desde Bogotá, Colombia y les doy la bienvenida a la audiencia pública de rendición de cuentas del Ministerio de Salud y Protección Social del año 2013. En esta audiencia contamos con la presencia del ministro Alejandro Gaviria Uribe, los viceministros de Salud Pública y Prestación de Servicios Fernando Ruiz Gómez y de Protección Social Norman Julio Muñoz Muñoz, y el secretario general del Ministerio, Gerardo Burgos Bernal, quienes nos contarán los logros más importantes de la entidad durante el año anterior y responderán las preguntas de los ciudadanos. Esta audiencia pública es transmitida vía streaming a través de nuestra página web www.minsalud.gov.co. Pido a quienes están en este salón que apaguen sus teléfonos celulares o los pongan en modo silencio. Quienes ven esta audiencia pública a través de la transmisión por internet pueden contactarse con nosotros desde Bogotá a través del teléfono 330-5000, extensión 4001, a través de la línea nacional gratuita 018-011-5066 o a través de nuestra cuenta en Twitter @minsaludcol. Haremos una presentación de los logros del Ministerio a lo largo del año 2013 divididos en 3 grandes temas. Al término de esta presentación abriremos un espacio para la formulación de preguntas dentro del salón con los papeles entregados al ingreso de los asistentes o a través de los medios telefónicos y electrónicos antes mencionados. Los problemas de la salud no dan espera. Hoy el derecho a la salud es una realidad para la gente. Para entrar en materia los invito a que veamos un recuento de las noticias más importantes que el Ministerio compartió con los colombianos durante el año 2013. Vacuna contra el VPH tendrá cobertura universal en todos los colegios del país. Minsalud transfirió 18.000 millones de pesos a entidades territoriales para enfrentar el dengue y el cambio climático. Recursos de cuentas maestras ya han sacado a varios hospitales del país del riesgo financiero alto. Minsalud invierte 17.000 millones de pesos en procesos de inclusión social. Vacuna contra hepatitis A incluida en el programa ampliado de inmunizaciones del gobierno. Minsalud presenta reforma para mejorar calidad, integralidad y oportunidad en el sistema de salud. Gobierno presenta política pública para controlar el cáncer en Colombia. Minsalud lanza Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. EPS mixta de Antioquia es pionera y se anticipa al nuevo modelo de salud. Colombia, primer país del mundo en eliminar la oncocercosis. Pacientes pueden acceder a servicios de salud en cualquier municipio del país. Gobierno controla y fija precio máximo a varios medicamentos en Colombia. Minsalud implementa programa de atención a víctimas del conflicto armado en Colombia. Gobierno invierte más de 125.000 millones de pesos en programas para reducir el embarazo en adolescentes. Aprobada primera operación de compra de cartera desde el FOSIGA. Usuarios del sistema de salud estrenan nueva carta de derechos y deberes. Colombia tiene política de discapacidad. Gobierno fija la UPC para el 2014 y actualiza el plan obligatorio de salud. Ministro de Salud y Protección Social Alejandro Gaviria Uribe, muy buenos días. Bienvenido a esta audiencia pública de rendición de cuentas para contarles a los colombianos los logros alcanzados durante 2013 en el Ministerio. Gracias, Ricardo. Muy buenos días a todos, a quienes nos acompañan aquí en la audiencia y a quienes nos siguen a través de internet en nuestra página y en general a todos quienes están interesados en este ejercicio de rendición de cuentas para el año 2013. Como usted bien dijo, Ricardo, queremos dividir esta audiencia en 2 partes. Primero vamos a hacer un resumen de los logros más significativos el año anterior, el año 2013, y después abriremos la audiencia a todo el mundo que tiene preguntas, inquietudes, dudas y críticas para tratar de darle una respuesta sistemática a cada una. También, Ricardo, usted mencionó que vamos a dividir la primera parte de la presentación en 3 grandes capítulos. Primero estaremos enfocados en los logros que afectan directamente el bienestar de la gente y después en 2 tipos de logros que uno podría decir que son instrumentales, pero que son fundamentales a la hora de mantener los logros que afectan a la gente en el tiempo. Aquellos que tienen que ver con la solidez institucional y con la sostenibilidad financiera y con el problema de flujo de recursos en particular. Dicho esto, entonces podemos entrar en materia y enfocarnos primero en lo que hemos llamado soluciones para la gente. Podemos ir pasando la presentación
Y los primeros tienen que ver con un hecho importante, y es el aumento del aseguramiento. Como viene ocurriendo en el país desde hace aproximadamente una década, el aseguramiento siguió creciendo y tuvimos el año pasado 230.000 personas nuevas aseguradas, para tener ya una cobertura del 96% y más de 45 millones de colombianos con aseguramiento. Tal vez para poner este logro en contexto, quisiera compartir con ustedes una pequeña anécdota que he mencionado en otros foros, y es la siguiente. Estábamos el año pasado en un ejercicio de gabinetes bilaterales, Colombia y Ecuador, y en medio de la conversación, llevábamos ya una hora en el foro, el presidente Rafael Correa nos hizo una pregunta sobre el sistema de salud colombiano. Nos preguntó, bueno, ¿cómo funciona el sistema de salud en Colombia? Que me han dicho que es muy distinto al que tenemos en Ecuador. Yo tomé la palabra y le expliqué primero al presidente Rafael Correa que en Colombia tenemos un sistema de aseguramiento y que en ese momento, como ahora, hay más de 45 millones de personas con un seguro de salud. El presidente Correa preguntó, ¿cómo así? ¿Me está diciendo que hay 45 millones de personas con un seguro de salud? Y yo reiteré la respuesta, y sí, presidente, hay 45 millones de personas. Él simplemente permaneció incrédulo, le hizo una pregunta al presidente Santos en su momento y yo creo que no logramos convencerlos. Creo que tal vez la sorpresa del presidente Correa es una buena manera de llamar la atención sobre este logro que se ha vuelto normal o rutinario, pero que yo creo que sigue siendo extraordinario. El aseguramiento siguió creciendo y tenemos, insistimos, una cobertura que ya es casi una cobertura universal del 96% de los colombianos, 230.000 personas con aseguramiento o con protección financiera el año pasado. Pero como el aseguramiento no lo es todo, o no son todos los números o los logros cuantitativos, quisiéramos mencionar también, y yo creo que es importante, algo que tiene que ver con el aumento, podríamos decirlo de esta manera, de la calidad del aseguramiento. Algo que podríamos llamarlo que tiene que ver con la fluidez, con la forma como el aseguramiento permite que colombianos que se muevan a lo largo del territorio o se muevan entre un régimen y el otro, entre el régimen subsidiado y el contributivo y viceversa, mantengan las condiciones de aseguramiento. Al respecto, quisiera pedirle al viceministro de Protección Social, Norman Julio Muñoz, que nos explique de manera concreta dos innovaciones normativas en el aseguramiento importantes del año pasado que tienen que ver con los decretos de portabilidad que publicamos por allá a mediados del año y de movilidad, que fue una innovación que se dio a finales del año. Entonces, por favor, doctor Norman Julio, de manera concreta, sintética y clara, estas dos innovaciones importantes que tuvimos el año anterior. Gracias, ministro. Muy buenos días a todos. Estas dos medidas que señala el ministro, como lo dice la presentación, son soluciones para la gente. La primera tiene que ver con la portabilidad nacional. El decreto 1683 de 2013 solucionó un problema que venían teniendo diferentes colombianos que por diversas circunstancias, por trabajo, por estudio, por cualquier situación, debían transitoriamente cambiar su sitio de residencia, bien sea porque uno de los miembros de la familia tenía que desplazarse a algún sitio a trabajar temporalmente o a estudiar. Cuando eso pasaba, esa persona quedaba por fuera, digamos, de la red prestadora de servicios que le debería garantizar la EPS. Este decreto lo que obliga, de alguna manera, en este caso a las EPS, es que esas personas que se trasladan temporalmente de su sitio de residencia habitual puedan tener acceso a los servicios de salud y garantizar de esta manera la continuidad y la accesibilidad necesaria para atender tratamientos, para atender urgencias, para atender los servicios que están previstos en el plan. Entonces, esto de alguna manera permite que cualquier colombiano, no importa en el municipio al cual se traslada de manera temporal, pueda tener acceso efectivo a los servicios de salud. Creo que esta es una medida bien importante. La segunda tiene que ver con la movilidad entre regímenes, entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo. El decreto 3047 de 2013 solucionó un problema que fundamentalmente se venía presentando en el régimen subsidiado. Las personas del régimen subsidiado que transitoriamente podían conseguir un empleo formal y que al cabo de un tiempo perdían ese empleo por cualquier circunstancia,
se demoraban en promedio 4 o 5 meses en volver a ingresar al sistema a través del régimen subsidiado. Esto claramente afectaba a tratamientos en curso, procedimientos, accesibilidad al sistema de salud. A partir de este decreto ya no es necesario que una persona que esté en el régimen subsidiado y pase al régimen contributivo o viceversa, cambie de EPS. La EPS seguirá siendo la misma, garantizándole el mismo plan de beneficios y permitiendo que las personas que tienen movilidad laboral tengan continuidad en el sistema de salud. Calculamos que aproximadamente esta medida puede estar beneficiando a cerca de 2.5 millones de personas que se ubican en los CISBENes, que están en el CISBEN 1 y 2 y que en algunos casos tienen, digamos, empleos temporales y se veían afectados, digámoslo así, porque tenían que trasladarse de EPS. Entonces yo creo que, ministro, estas dos medidas van a permitir que la gente tenga un acceso efectivo y sobre todo que se garantice la continuidad en el acceso a los servicios que establece el plan de beneficios. Y otro de los logros de la gestión del ministerio está relacionado con la actualización integral del plan de beneficios. Veamos el informe de nuestro periodista Hernán Darío Echeverry. Durante este gobierno, el POS ha sido actualizado 2 veces y se han incluido 126 principios activos, 49 procedimientos y 8 dispositivos médicos. Gracias a la actualización de diciembre de 2013, el POS cambió. Por eso ahora lo llamamos Mi Plan. Mi Plan, además de incluir más tecnologías para enfermedades como cáncer, enfermedades neurológicas, depresión, artritis reumatoidea y enfermedades respiratorias, cambió la forma como incluye los medicamentos y los procedimientos. Por ejemplo, con el POS anterior, las tabletas se detallaban hasta su concentración. Así, el omeprazol, que es un medicamento utilizado para las vías digestivas, estaba incluido en el POS solamente en concentraciones de 20 y 40 miligramos. Pero no incluía la de 10 miligramos, y si un médico recetaba esa concentración, se le negaba al paciente. Ahora, con Mi Plan, se incluyeron todas las concentraciones, de manera que nadie podrá negar esta medicina a los pacientes que la necesitan. Así, los colombianos no tendremos que comprar de nuestro bolsillo o poner tutelas para que la EPS nos dé esos medicamentos. Con los procedimientos también pasa algo similar. En el POS anterior se detallaban cada uno de los procedimientos de manera particular. Así, en el caso de los exámenes para ver el funcionamiento del corazón, estaban incluidos los exámenes de ecocardiograma bidimensional con Doppler y transesofágico, la prueba de ejercicio cardiopulmonar integrada y la medicina dobutamina, que se aplica a los pacientes para poder hacer los exámenes. Cada uno de los procedimientos estaba por separado. Así, cuando un médico pedía la prueba completa, que incluye ecocardiograma y prueba de esfuerzo con aplicación de dobutamina, se consideraba que no estaba incluido en el POS y se recobraba, o al paciente le tocaba poner una tutela para que se hiciera el procedimiento. En Mi Plan se definió que si las coberturas de los procedimientos estaban en forma separada y si se requería de la combinación de los mismos, está cubierto. Así que no hay excusas y no se puede recobrar o negar el servicio. Con Mi Plan avanzamos hacia el nuevo modelo de salud que queremos todos los colombianos. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. Como muestra claramente el video, el año pasado no solo se tomó una decisión de ampliar el POS con la inclusión de 63 nuevas tecnologías para el cáncer, la artritis, enfermedades cardiovasculares, neurológicas, respiratorias y otras, sino que también hay una nueva definición que pretende tener un acceso más expedito a muchas de las tecnologías. Tenemos entonces, haciendo un resumen apretado de lo que llevamos hasta ahora, más gente, tenemos más tecnologías o más servicios incluidos en el paquete de servicios, servicios que benefician tanto al régimen subsidiado como al régimen contributivo. Entonces tenemos también en ese orden de ideas más equidad, más gente, más servicios, más tecnologías y más equidad. El año pasado también fue un año importante de hitos en la salud pública. Por aquí estuvo a mediados de año el presidente Jimmy Carter entregándole a Colombia un reconocimiento internacional. El primer país del mundo libre de oncocercosis o ceguera de los ríos
producto de un trabajo continuado de muchos años, donde entre otros el Instituto Nacional de Salud, aquí está Fernando de la Hoz presente, su director, jugó un papel fundamental. Tuvimos también hacia finales del año un reconocimiento de la Organización Panamericana de la Salud, que declaró a Colombia el primer país de las Américas, de todo nuestro continente, libre de circulación autóctona de sarampión, rubeola y rubeola congénita. Estuvimos la semana pasada, aquí está Diego García, nuestro director del programa ampliado de inmunizaciones, con las coordinadoras PAI y la gente que hace la vigilancia epidemiológica en todo el país. Yo creí que este era un logro teórico. La forma como nos pudimos dar cuenta, lo que esto ha significado en las regiones y la forma como ha llevado y va a llevar a que en buena parte del territorio se redoblen los esfuerzos para mantener este logro importante de salud pública, nos muestra que no solamente tenemos un pasado de que estar orgullosos, sino también un futuro donde se van a seguir fortaleciendo estas acciones de salud pública. De la misma manera, y aquí está Elkin Osorio, que ha coordinado estos esfuerzos importantes, la misma OPS señaló a Colombia como uno de los países líderes en el continente, en América Latina, en la estrategia de erradicación de la malaria. Entonces tuvimos, yo creo que hitos importantes de salud pública el año pasado, en el año 2013, y en eso el adjetivo puede ser un poco desgastado, pero yo creo que podemos decir que fue un año histórico para los logros de salud pública del país. Al mismo tiempo, hacia mediados del año, y se presentó también un evento importante que va a permitir mejor coordinación y articulación de las acciones de salud pública en el territorio, que fue el lanzamiento de nuestro Plan Decenal de Salud Pública, producto de un trabajo participativo de mucha gente y que sigue siendo nuestra estrategia principal para tener un diálogo importante con las entidades territoriales en el tema de salud pública. Quisiera pedir al viceministro de Salud, al doctor Fernando Ruiz, que nos explique las líneas principales del Plan de Salud Pública y que trate de transmitirnos el mensaje de por qué el Plan de Salud Pública es fundamental para seguir consolidando los logros de salud pública en el país. Muchas gracias, ministro, y un saludo especial a todos los colombianos y los asistentes en el día de hoy. Realmente, el lanzamiento del Plan Decenal de Salud Pública constituye un hito a nivel del país, después de un esfuerzo muy grande en el que participaron más de 130.000 colombianos y una gran cantidad de organizaciones sociales, civiles, públicas y entidades, grupos étnicos. Se logró consolidar un plan que contiene los principales lineamientos de lo que los colombianos pensamos que debe ser la salud para los próximos 10 años. Este esfuerzo permitió definir cuáles son las prioridades, los ejes transversales que orientan la salud pública y definir cuáles serían las metas que nuestro sistema de salud debe alcanzar para los próximos años. Se basa en varios esfuerzos que son concurrentes. Un primer esfuerzo muy importante que coincidió fue el lanzamiento también en julio del módulo de salud del Sistema de Información y Protección Social, el SISPRO. Después de muchos años en que en este país se decía que no teníamos información demográfica, información epidemiológica, por primera vez el país tiene una información consolidada epidemiológica que yo le quiero decir a los colombianos que realmente uno tiene la percepción de que muchos países del mundo sienten envidia de la calidad y cantidad de información que está disponible en el módulo de salud del SISPRO. Tenemos información que permite llegar hasta el nivel de cada municipio del país y cada uno de los 32 departamentos, con información sobre de qué nos enfermamos los colombianos, cuáles son los riesgos más importantes que tenemos y que permiten de una manera muy importante a cada alcalde, a cada gobernador y a cada secretario de salud proyectar el futuro del sistema de salud y las prioridades del sistema de salud dentro de su territorio. A partir del SISPRO, durante el año pasado y dentro del ámbito del desarrollo del Plan Decenal de Salud Pública, se consolidó también el análisis de situación de salud. Y en Colombia pudimos entregarle a cada una de esas más de 1.200 entidades municipales y territoriales información de su propia situación y su perfil epidemiológico de salud, de qué se enferma la gente y cuáles suelen ser los principales riesgos que tenemos. Y sobre eso nos permitirá sustentar el desarrollo que ya estamos haciendo de los planes territoriales de salud,
donde esperamos que realmente ese plan decenal de salud pública cobre vida y defina cuáles fueron las metas y prioridades que debe ejecutar todo el sistema, no solamente las entidades territoriales, los alcaldes, sino también las IPS y las IPS que trabajan en estos territorios para poder realmente tener una ruta clara hacia la próxima década con una integración y una acción totalmente efectiva y eficiente sobre los servicios de salud y la población de los colombianos. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que vale la pena resaltar lo siguiente. Colombia tiene dentro de su esquema descentralizado recursos importantes del Sistema General de Participaciones que se giran a departamentos y municipios para desarrollar esas acciones de salud pública. Sin el Plan Decenal de Salud Pública no existía, dijéramos, una guía de cómo se gastan esos recursos. Muchos de ellos, yo creo que vale decirlo claramente, fueron malgastados. Muchos de ellos entraban en una conversación difícil, dijéramos, con el gobierno nacional, y aquí lo que tenemos y hemos tenido a lo largo del año son ejercicios participativos donde ya hay una mejor articulación entre lo que dice el gobierno nacional y lo que quieren hacer las regiones en el tema de salud pública. También, resaltando lo que dice el viceministro, cabe señalar y remontarnos, si se quiere, a la sentencia TGT 160 del año 2008 y a los autos que se han venido profiriendo desde entonces, donde señalaba, Fernando, no sé si usted recuerda, que no teníamos buenos análisis sobre la situación de salud en el país y que carecíamos de buenos estudios epidemiológicos. Con el Plan Decenal de Salud Pública, entre otros, y con el CISPRO también pudimos llenar ese vacío. Yo creo que hoy podemos decir claramente que el país cuenta con una excelente información demográfica y también epidemiológica, información que va a seguir mejorando. En el tema de salud pública, creo que también vale la pena resaltar como uno de los logros del año anterior los avances en vacunación. Logros que uno pudiera decir que son en dos dimensiones. Primero, el aumento de las coberturas. Tuvimos un aumento de 3 puntos en la cobertura de la vacuna pentavalente, un aumento de casi 5 puntos en las coberturas para las vacunas triple virales. Pero también, y esta es la otra dimensión que vale la pena señalar, nuestro programa ampliado de inmunizaciones incorporó nuevas vacunas para la hepatitis A, para el neumococo, para la tosferina, sobre todo en madres gestantes, y también llevamos la vacuna contra el virus del papiloma humano a todas las niñas de bachillerato, 2,4 millones de niñas. Cabe la pena resaltarlo, hemos dicho en otros escenarios que Colombia para la segunda dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano tiene las coberturas más altas del mundo, más altas de las que tienen países como Suiza y Canadá, que han sido también precursoras en esta estrategia de vacunación. En este primer capítulo, donde vamos a señalar logros para la gente, yo creo que también es importante señalar aquellos logros que apuntan a mejorar la calidad de los servicios de salud. El año pasado fue un año que hicimos mucho énfasis en el tema del cáncer, con ese objetivo primordial, mejorar la calidad de la atención para los pacientes de cáncer. Quisiera volver a darle la palabra al doctor Fernando Ruiz para que nos resuma de nuevo de manera concreta cómo avanzamos en esa estrategia que propende, insisto, en tener una mucha mejor calidad en la atención para los pacientes de cáncer. Adelante, Fernando. Sí, ministro, el año pasado nosotros tenemos para el año pasado más de 72.000 colombianos que fueron diagnosticados de cáncer. Esta va a ser con toda seguridad la segunda causa y se consolidará como la segunda causa de morbilidad y de mortalidad en el país. Y teníamos desde hace mucho tiempo 2 leyes, la ley Sandra Ceballos y la ley de cáncer infantil, que habían sido entregadas por el Congreso de la República y estaban pendientes de su reglamentación efectiva. Logramos en el año pasado terminar casi completamente la reglamentación, yo diría que completamente la reglamentación integral de estas 2 leyes, con una definición y un mensaje a los servicios de salud de hacia dónde deben avanzar en todo lo que tiene que ver con el control de riesgo, la detección, el talento humano, los procesos de servicio y atención. Pero tan importante como eso fue el año pasado el desarrollo que hicimos en términos de generar rutas de atención, y rutas de atención en temas como la leucemia infantil, como el cáncer infantil, que es una enfermedad que afecta de manera muy importante a una población tan tremendamente vulnerable y sensible en el país como son los niños, y montamos el programa, el proceso de seguimiento nominal de niños con cáncer y con leucemia.
Eso nos permitirá que cada niño de Colombia que sufra, por desgracia, esta enfermedad, pueda ser identificado y podamos hacerle seguimiento desde el Ministerio de Salud a cómo es su situación de salud, el tratamiento, la efectividad del tratamiento y la forma en que EPS, IPS y todo el sistema responde en el tratamiento y en el mantenimiento de las mejores condiciones de salud para nuestros niños con cáncer. Yo creo que en resumen, ministro y colombianos, en el año pasado fue un año que se hicieron grandes avances en la política de control de cáncer, creo que redundarán en el próximo futuro para todos los colombianos. Gracias, Fernando. Al respecto vale la pena también enfatizar, y ya lo dijimos, pero que en la ampliación del POS del año pasado, recuerden que hablamos de 63 nuevas tecnologías, el tema de cáncer fue un tema muy importante. Tenemos en el mismo sentido, en aquellas medidas o acciones o políticas públicas que propenden por tener una mejor calidad en la prestación de los servicios de salud, también otro hito importante del que el país venía hablando por mucho tiempo. El año pasado publicamos 25 guías de práctica clínica. El doctor José Luis Ortiz fue protagonista importante de esta historia, donde yo creo que estamos a la vanguardia de América Latina. Guías para patologías que corresponden, por ejemplo, a la salud infantil, a infecciones de transmisión sexual, a enfermedades crónicas, donde el cáncer vuelve a jugar un papel importante. Seguimos avanzando este año con las guías de práctica clínica, pero ese fue un hito importante del año anterior. Por último, Ricardo, en este capítulo donde resumimos los logros significativos para la gente, quisiera hacer mención a las medidas que llevaron a que tuviéramos medicamentos más baratos para el sistema y para los colombianos. En el mes de abril del año pasado, la Comisión de Precios de Medicamentos y Dispositivos publicó la circular 03, que establecía de manera clara la metodología para el control de precios de medicamentos, metodología basada en las mejores prácticas internacionales, una referenciación internacional. Tenemos 17 países de referencia, países latinoamericanos, europeos, Australia y Canadá. En cada uno de esos países miramos los precios de un principio activo, lo comparamos con el precio correspondiente en Colombia y nos cercioramos que el precio en Colombia no puede ser más alto que el precio más barato del cuarto o quinto país. Se estableció entonces la metodología en el primer semestre del año anterior y comenzamos con las medidas de control de precios de medicamentos en el mes de septiembre y continuamos en el mes de diciembre, 9.000 medicamentos con control de precio, para una reducción promedio de los precios de estos medicamentos del 40% y un ahorro total de recursos para el sistema de 400.000 millones de pesos. El ahorro estuvo concentrado, yo creo que eso vale la pena reconocerlo, en aquellos medicamentos que eran pagados por el sistema, no tanto por el bolsillo de los colombianos. Pero yo creo que hay una conexión muy importante que no hemos hecho en todos los escenarios y que vale la pena aprovechar este ejercicio de rendición de cuentas para hacerla de manera clara, y es la siguiente. Sin esos 400.000 millones de pesos que nos ahorramos, hubiera sido muy difícil incorporar las 63 nuevas tecnologías al plan de beneficios. Entonces, la conexión que vale la pena hacer es que la reducción de precios de medicamentos nos permitió ampliar de manera sustancial el plan de beneficios, el plan obligatorio de salud, y eso sí, beneficia directamente a los colombianos. Vamos a entrar entonces a un segundo capítulo de logros que nosotros llamamos aquí a veces en nuestro lenguaje interno más instrumentales que intrínsecos. Esto quiere decir, no afectan directamente a los colombianos, pero son fundamentales a la hora de darle sostenibilidad y ampliar los beneficios sociales. Dentro de ellos están los logros que contribuyen a la solidez de las instituciones del sector, al fortalecimiento institucional y a retomar algo que nos reclamaron por mucho tiempo, que es la ausencia de rectoría en el sector, que yo creo que vale la pena reconocerlo, se perdió por algún tiempo. Quisiera darle la palabra al doctor Gerardo Burgos, secretario general del Ministerio, para que nos resuma de manera concreta, concisa, clara, como tiene que ser, los avances institucionales que tuvieron lugar el año pasado, el año 2013. Adelante, Gerardo. Gracias, ministro, y un saludo especial a la audiencia que nos sigue en esta rendición de cuentas. Estos logros para la gente se insertan fundamentalmente en la arquitectura que le hemos venido dando a la institucionalidad del sector, que es la rectoría. Entre el año 2012 y 2013 fueron años de consolidación
del nuevo Ministerio de Salud. Para el año 2013 quiero recoger 3 grandes logros en relación con el tema de rectoría. Primero, en relación con regulación, fortalecimiento de la función reguladora. Y en el fortalecimiento de la función reguladora destaco 2 temas fundamentales. De un lado, la efectiva supresión, liquidación de la CRES, de la Comisión Reguladora en Salud, y la asunción de esas responsabilidades por parte del Ministerio, tema que se traduce literalmente en algunos aspectos que ya fueron mencionados por el señor ministro, y es particularmente la regulación del nuevo POS, de mi plan, y de la UPC en el mes de diciembre. Esas fueron ya resultados concretos de esa asunción de responsabilidades directamente por el Ministerio. Segundo, la puesta en marcha, la consolidación del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud como entidad que soporta técnicamente algunos aspectos ya mencionados en materia de tecnologías, la viabilización de tecnologías para la incorporación en el plan de beneficios. Cerca de 70 tecnologías que fueron incorporadas para darle un mayor acceso en materia de servicios de tecnologías a los colombianos. Esto pues en materia de regulación. En materia de supervisión, la función supervisora que tiene que ver con la inspección, vigilancia y control de los medicamentos y alimentos en cabeza del INVIMA, del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, de la Superintendencia Nacional de Salud en materia de oportunidad, calidad, suficiencia en la prestación de los servicios, y del Instituto Nacional de Salud en relación con la vigilancia en salud pública, pudimos ver en el año 2013 consolidada la reestructuración de las 3 entidades. Para el INVIMA, en concreto, los siguientes resultados. La presencia efectiva del INVIMA hoy en puertos, aeropuertos, pasos fronterizos. Segundo, la consolidación de una inversión y la traducción de esa inversión, cerca de 40.000 millones de pesos, en laboratorios para hacer del INVIMA el referente en materia de laboratorios de medicamentos y alimentos, lo que le permite al país una garantía en materia de lo que estamos consumiendo en estos 2 frentes. El tercer elemento, muy importante, es la puesta en operación del modelo de gestión de riesgo del INVIMA. Pasamos de hacer inspección, vigilancia y control a documentos, a trabajar con mapas de riesgo y presencia territorial efectiva. En el caso del Instituto Nacional de Salud, la puesta en operación de una nueva regulación y una nueva personalidad jurídica para este instituto. Se convierte este instituto en una entidad científico-técnica que tiene capacidad hoy para hacer investigación, para hacer docencia, para implementar el Observatorio de Salud Pública, para producir biológicos y para ser cabeza real de la red de laboratorios en materia de salud pública para el país. Y en el caso de la Superintendencia Nacional de Salud, a la superintendencia se le faculta para crear grupos de trabajo y hacer presencia territorial para que podamos, de manera articulada con las entidades territoriales, hacer presencia efectiva en materia de seguimiento, de supervisión a esa oportunidad, calidad, suficiencia en el servicio. Igualmente se simplifica el ejercicio de la atención a quejas, reclamos que presentan los usuarios para hacerlas mucho más efectivas como respuesta. Y finalmente quiero señalar un tema, ministro, que es muy importante y tiene que ver con aquellas competencias que venían quedando en el sector sin ser propiamente del sector, competencias en materia pensional. Pudimos el año pasado hacer entrega efectiva de más de 1.500.000 pensiones ya en su nómina a las entidades creadas para esta tarea, lo que permite al país y a este más de 1,5 millones de pensionados tener garantía desde su pensión, el cálculo actuarial, tener en prospectiva la garantía de que esas pensiones financieramente están soportadas, que el Estado pueda tener garantizados los procesos judiciales, saber qué procesos judiciales hay en contra del Estado a partir de estos temas pensionales. Estos temas son muy importantes que, si bien señalo,
no son del sector, permiten quitarle unas responsabilidades al ministerio, al sector, para que el ministerio pueda concentrarse en esa función rectora. Muchas gracias, Gerardo. Antes de continuar con nuestros temas en esta audiencia de rendición de cuentas, quiero recordarle a quienes ven esta audiencia pública a través de la transmisión por internet que pueden contactarse con nosotros desde Bogotá a través del teléfono 330-5000 extensión 4001, a través de la línea nacional gratuita 018000 11 50 66 o a través de nuestra cuenta en Twitter @minsaludcol. Ministro. Gracias, Ricardo. Quisiera aprovechar la pausa para saludar a la doctora Blanca Elvira Cajigas, directora del INVIMA, y el doctor Fernando Velado, director del Instituto Nacional de Salud, que nos acompañan en la audiencia de esta mañana. El doctor Gerardo resumió, dijéramos, los avances institucionales. De pronto en la parte de preguntas podemos ahondar en algunos de estos temas. Yo quisiera, saliéndome un poco del formato, no tenía, dijéramos, esto preparado, ahora que estamos hablando de fortalecimiento institucional, un tema que vale la pena resaltar, creo yo, y es el fortalecimiento del talento humano en el ministerio. En las direcciones tenemos profesionales capaces, todos con maestrías y doctorados. Hemos podido en el ministerio, y lo digo con orgullo, yo que vengo del sector académico, atraer muchos de los mejores estudiantes del país. Por ejemplo, el estudiante ganador del premio Portafolio trabaja con nosotros aquí. La mejor estudiante de Economía de la Universidad Nacional está trabajando con nosotros aquí. Y con ellos han venido a trabajar y ayudarnos en esta tarea que no es fácil, pero que da resultados para los colombianos. Un puñado de jóvenes que nos enseña y nos ayuda todos los días, y yo creo que eso vale la pena resaltarlo. Cuando hablamos de fortalecimiento institucional, no nos podemos quedar en las instituciones del orden central. Colombia tiene un sistema de salud bastante descentralizado. En muchos ambientes académicos incluso se habla de una doble descentralización. Llevamos el sistema de salud hasta los territorios, pero tenemos también un sistema donde la autonomía hospitalaria de las empresas sociales del Estado, entre otras, es muy grande, y allí también necesitamos un fortalecimiento institucional. Los programas de saneamiento fiscal y financiero de las empresas sociales del Estado han sido una forma de llevar el fortalecimiento institucional necesario a las regiones. Para esos programas el Ministerio ha contado, contó el año pasado con 150.000 millones de pesos, con una conversación que no fue fácil con muchos de los gerentes de las empresas sociales del Estado. Yo recuerdo una reunión hace 4, 5 o 6 meses, cuando se presentaron por primera vez los lineamientos de los programas de saneamiento fiscal y financiero. Los gerentes reaccionaron un poco con temor, algunos de ellos con escepticismo, otros con incertidumbre. Cuando yo converso con muchos de los gerentes, 4 o 5 meses después, ellos reconocen que estos programas de saneamiento fiscal y financiero los han llevado a un mejor entendimiento de sus entidades y a un fortalecimiento institucional. También este año, por primera vez en mucho tiempo, transferimos más de 100.000 millones de pesos para dotación e infraestructura a las empresas sociales del Estado. Aquí está el doctor Luis Fernando Correa, entre otros artífices de este trabajo que hacemos con nuestros hospitales públicos en el país. Yo le pregunté cándidamente por allá en el mes de noviembre, diciembre, si él recordaba un año en el que se hubiera invertido tanto en dotación y en infraestructura física en los hospitales, y el doctor Luis Fernando me dijo claramente, no lo recuerdo. Este es un año, el año que pasó, donde pudimos avanzar bastante, hay mucho por hacer, y estamos preparando para el presupuesto del año 2015, donde ya tenemos que empezar a hacer los anteproyectos, un anteproyecto para inversiones en infraestructura hospitalaria para ir superando ese rezago de muchos años. Pero el año pasado fue un año importante, con inversiones cuantiosas en nuestro sector hospitalario. Cuando estamos hablando de fortalecimiento institucional, tenemos que hablar necesariamente también de los avances normativos, y aprovecho el momento para saludar a 3 senadores que nos acompañan aquí, al doctor Guillermo Santos, presidente de la Comisión Séptima de Senado, al doctor Jorge Ballesteros, expresidente de la Comisión Séptima de Senado y compañero en estas aventuras que no han sido fáciles, y al senador Rodrigo Romero. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Estuvimos, ustedes lo recuerdan bien, en el primer semestre convenciendo al país de la necesidad de tener una ley estatutaria en salud. Esa necesidad había sido expresada de manera clara, elocuente, diría yo, por la Corte Constitucional
en su sentencia C-252. Para los que no la recuerdan, fue la sentencia que tumbó la reforma económica que intentó el presidente Uribe por allá al final de su mandato, en los últimos meses del año 2009, primeros meses del año 2010. Allí la Corte dijo con claridad: el país necesita una ley estatutaria que consagre la salud de una vez por todas como un derecho fundamental y que regule de manera clara los mecanismos de protección de ese derecho. En eso estuvimos el primer semestre del año pasado, en el trámite de una ley estatutaria que tuvo también una iniciativa por parte de la Gran Junta Médica o la comunidad médica. Fue una ley, que lo puedo decir aquí también de manera cándida y con orgullo, que mejoró sustancialmente en su tránsito legislativo. Yo creo que el proyecto que entró fue distinto al proyecto que salió. El proyecto que salió fue mucho mejor en muchos de sus aspectos esenciales. Yo creo que eso también vale la pena resaltarlo y decírselo claramente al país. Hoy la ley estatutaria está siendo revisada por la Corte Constitucional y esperamos en los próximos meses y semanas un dictamen de la Corte. Esperamos que el dictamen vaya a ser positivo y queremos, y esto tampoco lo tenía en el formato y me voy a anticipar y a ser un poco infidente, que si la Corte nos da un visto bueno a la ley estatutaria, nosotros podemos decirle a la Corte: bueno, ya tenemos una ley estatutaria, ya hemos venido fortaleciendo el sector y avanzando en muchas de las líneas que estamos mencionando esta mañana. Yo creo que llegó el momento de desmontarnos de la T-760 y pasar a una etapa distinta. Pensamos, vuelvo y repito, si hay una revisión positiva de la ley estatutaria, mandarle una comunicación en ese sentido a la Corte Constitucional. Vamos a pasar al último capítulo, la tercera parte, que tiene que ver con los logros de la sostenibilidad financiera y los problemas financieros del sector, que se remontan por allá a los años 2007 y 2008, que tienen un origen complejo. No vale la pena remontarnos a escudriñar esas causas. Creo que queremos hablar de las soluciones y quisiera pedirle de nuevo al doctor Norman Julio Muñoz, con concreción, que nos explique las estrategias que nos llevaron a ir resolviendo los problemas financieros del sector y garantizar hacia adelante la sostenibilidad. Adelante, doctor Norman Julio. Sí, ministro. Gran parte de los resultados que hemos podido mostrar hoy, especialmente en los temas de aseguramiento y actualización de POS, no hubieran sido posibles si no tuviéramos un sistema sostenible desde el punto de vista financiero. Esa creo que era uno de los principales riesgos que en el mediano plazo preveíamos para el sistema. ¿Qué hicimos? Básicamente atacar los problemas en tres dimensiones. El primero, este es un sistema que necesitaba más recursos y esa fue la primera estrategia. En el mejoramiento de ingresos hay que señalar dos temas importantes. El primero, recursos adicionales del presupuesto general de la Nación, que ya hoy corridos en este periodo de gobierno superan ya prácticamente los 2.5 billones de pesos. Segundo, recursos adicionales que la ley 1438 con la aprobación del Congreso le dio al sistema a través de las cajas de recursos, de las cajas de compensación familiar. Pero además de más ingresos, necesitábamos controlar los ingresos que el sistema venía teniendo. Ahí sacamos una norma específica, el FOSIGA se hizo más exigente en el control del recaudo de las cotizaciones y eso también nos contribuye a mejorar a tener un mayor recaudo. Todo eso, en esencia, permitió que durante el año 2013 pudiéramos disponer de cerca de 4 billones de pesos adicionales. Esa es una noticia importante. También hay que anotar aquí que la mejor dinámica del empleo y de la formalización contribuyó favorablemente a ese mejoramiento del ingreso. No era suficiente simplemente el incremento del ingreso, había que controlar los temas de gasto más críticos. Uno de los temas de gasto más críticos para el sistema tiene que ver con el crecimiento explosivo, digámoslo así, del no POS a cargo del sistema y en especial a cargo del FOSIGA.
Básicamente las proyecciones nos daban que si no hubiéramos hecho nada hoy, prácticamente ese gasto debería ser de unos 4 o 3.5 billones de pesos. Con las medidas que el ministro señalaba, entre ellas el control de precios de medicamentos, con una auditoría más rigurosa de ese NOPOS para pagar exactamente lo que debíamos pagar y con una actualización del plan de beneficios que evitara que el gasto siguiera creciendo a través de la vía del NOPOS y no a través del plan de beneficios, logramos cerca de 1.3 billones de ahorros que al final se tradujeron en un plan de beneficios mucho más amplio como el ministro lo presentó en los puntos anteriores. Esto no es suficiente si los recursos no llegan oportunamente. Este resultado no sería efectivo ni eficiente si estos recursos no llegan efectivamente a quien debe llegar, que en nuestro caso creemos deben ser las IPS, de manera directa. Desde la ley 1438 que instrumentó el tema del giro directo, este año tenemos tal vez para el año 2013 el volumen más alto de recursos transferidos de manera directa. Básicamente pudimos transferir cerca de 7.5 billones de pesos desde el nivel central a los hospitales, recursos que llegaron mensualmente a hospitales de baja, de media y de alta complejidad para garantizar su operación de manera permanente. Pero no solamente lo hicimos con el régimen subsidiado, también lo hicimos con el régimen contributivo. Los recursos que provenían de los recobros o de los NOPOS que se les reconoció a las EPS del régimen contributivo, en promedio el año pasado giramos 1.1 billón de pesos directamente a las IPS. Y eso creo que también fue un alivio bastante importante para muchas de ellas. Y finalmente hay que señalar, mejorado el ingreso, controlado el gasto, garantizado el flujo, había que resolver los temas del pasado. El tema del saneamiento de las cuentas al interior del sector y esos rezagos que vienen generando dificultades para que el futuro sea más limpio y transparente fueron uno de nuestros temas fundamentales. Y esa estrategia de saneamiento empezó en primer lugar por tener las cuentas claras. Y desde ahí, casi desde el mes de septiembre, tenemos ya una metodología y un mecanismo que le permite a todos los actores poner en blanco y negro en un mismo sistema de información cuáles son los deudores y cuáles son los acreedores. El primer resultado que obtuvimos fue la identificación de cerca de 700.000 millones de pesos, en donde con ese resultado conminamos a los pagadores finalmente a que hicieran efectivas esas obligaciones. De la mano del Congreso de la República, durante este año instrumentamos la ley 1608, que nos dio instrumentos para liberar recursos que permitieran pagar esas deudas del pasado. Y ahí, tanto en el régimen subsidiado como en el régimen contributivo, logramos disponer o habilitar más o menos fuentes de recursos por 4.4 billones de pesos, para que una gran parte de esas deudas que venían acumuladas del pasado se pudieran resolver desde el punto de vista financiero. Y una de las medidas tal vez últimas de mayor impacto que nos instrumentó la ley 1608 fue la compra de cartera, que el año pasado benefició a más de 120, 125 instituciones prestadoras de servicios de salud y permitió un avance importante, resolver las carteras de mayor o las deudas más viejas al interior del sistema. Y creo que esa fue un muy buen resultado. De esos 4.4 billones de pesos, vamos a presentar ahorita al interior de los diferentes pagadores y entre las diferentes instituciones, cuánto fluyó de ese 4.4, que fueron alrededor de 1.4 billones de pesos. Si quieren mostramos el gráfico.
quiere podemos, Ricardo, ver el video de compra de cartera y podemos hacer la explicación del gráfico posteriormente. Así es, ministro, la compra de cartera trajo beneficios importantes a distintos hospitales del país. Hernán Darío Echeverri, periodista del Ministerio de Salud, conversó con los gerentes de algunas de estas instituciones prestadoras de servicios de salud. El principal problema que tenemos las IPS dentro del sistema es la falta de flujo de recursos. Muchas veces cuando no se le ha pagado no nos quieren despachar la mercancía, no nos quieren despachar medicamentos, no nos quieren despachar material médico y quirúrgico. Muchos hospitales en Colombia le deben salarios del año pasado a muchos trabajadores y eso no es justo. Por estas razones y con el único fin de mejorar la atención a los pacientes, el Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de la Ley 1608, le compró la cartera a 125 hospitales y clínicas de todo el país por más de 292.000 millones de pesos, lo que, según diferentes directores de hospitales y clínicas, ayudó a solucionar muchos problemas que tenían las IPS y traducirlos en más calidad y oportunidad en los servicios prestados a los pacientes. Nos permitió básicamente salir de las deudas con algunos proveedores importantes y principalmente con el recurso humano, situación que permitió y sigue permitiendo al día de hoy que se refleje en la calidad del servicio para con los pacientes del departamento del Magdalena y de la región de la Costa Caribe. Llega esta plata y nos permite cubrir esos créditos y liberar un poquito los recursos que tienen los hospitales para poder atender el desarrollo normal del hospital. Logramos que los trabajadores pudieran recibir 2 meses de salario, que fue los meses de septiembre y octubre. Logramos equipar el hospital con medicamentos e insumos hospitalarios. Este dinero nos ayudó a poder pagar al recurso humano, para que este recurso humano se sintiera más satisfecho, trabajara con más ganas y nos diera más entrega a la calidad de la atención al paciente. Gracias, Ricardo. Para completar, dijéramos, el argumento con el tema de saneamiento, yo quisiera devolvernos al gráfico anterior y llamar la atención sobre este tema. Cuando tenemos, dijéramos, problemas financieros, lo primero que salta a la vista, y esto puede parecer una obviedad, pero yo creo que es un tema importante, y es que esas deudas acumuladas, que se acumularon por muchos años en el sector, no podrían ser cubiertas con el flujo corriente de recursos de la UPC, que esa era una especie de ilusión que se tenía el sector, que las EPS pudieran al mismo tiempo pagar por los servicios corrientes que se estaban prestando cada mes o cada semana, y con esos mismos recursos cubrir las obligaciones o las deudas muy grandes que se habían acumulado por muchas razones. Deudas que tenían, dijéramos, varios orígenes. Había deudas, por ejemplo, muy grandes de las entidades territoriales con las EPS del subsidiado, que se transmitían a lo largo de la cadena, a su vez de deudas de las EPS del subsidiado, sobre todo con las empresas sociales del Estado. Teníamos deudas también, por muchas razones, acumuladas por varios años del FOSIGA, con las EPS, en este caso en su mayoría con las EPS del régimen contributivo, que se traducían a su vez en deudas muy grandes de las EPS del contributivo con las IPS, públicas y privadas en este caso. Esas deudas eran cuantiosas, muchas veces difíciles de medir de manera estricta. Eso nos llevaba, dijéramos, al siguiente tema, que yo creo que es importante entenderlo a la hora de valorar la estrategia de saneamiento financiero del sector. Y el tema es el siguiente, para decirlo claramente, necesitábamos conseguir fuentes adicionales de recursos, esto es, distintas a los recursos de la UPC para entrar a sanear financieramente el sector. ¿Cuáles eran esas fuentes? ¿Dónde iba a estar la plata para sanear financieramente el sector? Pues encontramos varias. Una eran los excedentes de cuentas maestras del régimen subsidiado, donde allí estaban estos recursos que podían cancelar algunas de las obligaciones de las entidades territoriales con las EPS del régimen subsidiado. Otras eran recursos, ahorros que se habían hecho en las entidades territoriales, por ejemplo, ahorros que tienen que ver con el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, o recursos que tenían, dijéramos, las entidades territoriales guardados, dijéramos, en otras fuentes. Otro era la forma de aprovechar los excedentes del FOSIGA para ir cubriendo esas obligaciones. Lo que muestra este cuadro, y yo no quiero ser, dijéramos, exhaustivo, es cómo esas medidas de saneamiento, que lo que buscan es encontrar estos recursos adicionales, llevaron a que ingresaran
en el periodo 2011-2013 2,7 billones de pesos adicionales al sector para hacer el saneamiento financiero. Si nos concentramos solamente, y podemos pasar al siguiente, en el año 2013 estamos hablando de 1,4 billones de pesos. Ahí están, dijéramos, los diferentes flujos. Pero en el fondo la estrategia puede entenderse como una estrategia que busca recursos adicionales al sector, ahorros que se habían acumulado en las entidades territoriales en el FOSIGA y de manera ordenada los va entregando nuevamente. La gran mayoría de ellos estos recursos fueron girados directamente a las empresas sociales del Estado y a las diferentes IPS privadas del país. No sé, doctor Norman Julio, si valga la pena redundar en algo de esta explicación. No, yo creo que al final lo que tenemos hoy es un sistema sostenible desde el punto de vista financiero. Sin embargo, como lo hemos dicho, ministro, también es importante empezar a hacer la reflexión si el sector muy seguramente va a requerir más recursos para atender servicios adicionales. Hay unos retos importantes que tenemos que prever ya de aquí hacia el futuro, producto del envejecimiento de la población, etcétera, que muy seguramente comportan necesidades adicionales de recursos. Pero en general creo, ministro, que hoy podemos decirle al país que tenemos un sistema financieramente sostenible y que estos resultados han permitido garantizar, como lo dijimos con el inicio, con lo que empezamos esta rendición de cuentas, en mejores soluciones para la gente, en más servicios, en más procedimientos, en mejores y más servicios incluidos en el plan de beneficio. Gracias, Norman Julio. Yo quisiera entonces hacer un resumen apretado. Tenemos más gente asegurada, 230.000, 250.000 personas. Creo que la cifra que teníamos en la presentación es 230, la tenemos más actualizada, ya habla de 262.000 personas nuevas aseguradas el año 2013. 63 nuevas tecnologías incluidas en el plan de beneficios, esto es más gente, más servicios y más equidad. Unos hitos importantes en salud pública que ya mencionamos y no quisiéramos repetir, y avances importantes que propenden por una mayor calidad en los servicios de salud, tanto en el tema de cáncer, lo que tiene que ver con las guías de práctica clínica, la regulación de precios de medicamento que el país ha reconocido y que también ha marcado un nuevo hito que retoma esas mejores prácticas internacionales. Nosotros estamos haciendo lo que hacen muchos de los países de la OECD. Unos avances institucionales importantes que ya señaló el doctor Gerardo, y también quisiera volver a enfatizar la ley estatutaria en salud que consagra la salud como un derecho fundamental. Y nuestros logros en el tema financiero, que alguien podría decir son insuficientes, pero que yo creo que nos han avanzado un camino. Yo creo que todas estas medidas nos han llevado a algo que en nuestras conversaciones internas yo definiría este es un periodo de recuperación y de transición hacia un mucho mejor sistema de salud. Una recuperación necesaria porque los problemas financieros del sector eran muchos y una consolidación en la que tienen que ver todas estas acciones. Quisiera terminar esta primera parte de la presentación ya para abrir la discusión y retomar las preguntas, inquietudes, dudas y críticas de la gente, señalando algunos de los retos que tenemos para este primer semestre del año 2014. Este primer semestre, en las próximas semanas, vamos a seguir avanzando en el tema de control de precios de medicamentos. Hoy mismo tenemos una reunión de la Comisión de Precios de Medicamentos y Dispositivos. Tenemos un avance institucional que yo sumaría, doctor Norman Julio, a nuestros decretos de portabilidad y movilidad, que es el decreto para zonas dispersas, que nos permite un mejor funcionamiento del sistema de aseguramiento en aquellas regiones. Tenemos una prueba piloto en el departamento del Guainía, donde las condiciones de oferta son muy distintas, sobra decirlo, a las condiciones de oferta de las ciudades o de buena parte, dijéramos, del país urbano. Tenemos dos programas, dijéramos, de salud pública entendido de manera general, que tenemos que consolidar este año. Uno es el programa de micronutrientes que hemos empezado en los departamentos de Guajira y de Bolívar, que es una de las intervenciones más costo efectivas que uno se puede imaginar. Tuvimos un lanzamiento en este mismo recinto hace 2 semanas exactamente, y nuestro programa de atención psicosocial a las víctimas del conflicto, fundamental en el tema del posconflicto. Estamos estudiando unas nuevas condiciones de habilitación para las EPS que no solo sean financieras, y estamos también estudiando cambios fundamentales en la afiliación y el recaudo
que nos avancen en esa ruta de consolidar el aseguramiento y consolidar de alguna manera un nuevo modelo de salud. Y tenemos el otro reto importante, ya la discusión la tendremos en el Congreso, difícil el momento político, pero seguir avanzando quizá en la ley ordinaria de salud, en los 4 capítulos que componen esa ley, tanto el tema financiero, el tema de talento humano, el tema de política farmacéutica y el tema de ajustes al sector. Yo creo, Ricardo, que con esto damos concluida esta primera parte de rendición de cuentas, donde lo que queríamos hacer era un resumen de los logros del año anterior y empezamos tal vez la parte más importante, que es el diálogo con la comunidad. Así es, ministro, la segunda razón de ser de esta audiencia pública. Lo invito a que tome asiento en la mesa principal y quiero recordarle en este momento a quienes ven esta audiencia pública a través de la transmisión por internet que pueden contactarse con nosotros desde Bogotá a través del teléfono 330-5000 extensión 4001, a través de la línea gratuita nacional 018-011-5066 o a través de nuestra cuenta en Twitter @minsaludcol. Damos entonces inicio a esta interacción con los ciudadanos y ya hemos tenido algunas preguntas que nos han hecho previo al inicio de esta audiencia pública a través de nuestra página web y de correos electrónicos que tuvimos dispuestos durante cerca de un mes para que los colombianos nos formularan sus inquietudes. El señor José Norman Salazar González desde Manizales nos menciona a través de correo electrónico que es importante que en este proceso de rendición pública de cuentas el señor ministro tenga en cuenta, entre otras temáticas importantes, los temas de política pública, de envejecimiento y vejez, discapacidad, víctimas, género y familia. Señor ministro. Bueno, es una pregunta general, dijéramos, importante, y yo quisiera aprovechar, dijéramos, esta pregunta para hacer 2 o 3 énfasis. Uno, en el tema de discapacidad. No lo mencionamos, pero yo creo que fue un hito importante, el documento COMPES para población en condición de discapacidad, que fue aprobado por allá, creo que fue en el mes de diciembre del año pasado, que consolida una política pública, dijéramos, en ese sentido. Yo creo que nos ha faltado, y lo digo sinceramente, difusión a ese documento COMPES. En el tema de víctimas, lo mencioné al final, hemos venido avanzando en el programa de atención psicosocial a víctimas del conflicto. Cuando hicimos el lanzamiento de este programa hace aproximadamente 3 o 4 meses, yo creo que la misma unidad de víctimas reconoció que en el área de salud es donde más se ha avanzado. Los otros temas, los temas de envejecimiento y vejez, los temas de género y familia, yo creo que hacen parte del conjunto de políticas públicas y están, dijéramos, contenidos, entre otros, en el Plan Decenal de Salud Pública, que tiene un enfoque de género y que identifica, dijéramos, esas poblaciones con necesidad de una atención especial. Desde que hicimos pública, ministro, nuestra intención de hacer esta audiencia pública de rendición de cuentas, pues también a través de Twitter los ciudadanos empezaron a formularnos sus inquietudes. Uno de ellos es Pablo Rodríguez, @medipabloa. Él manifiesta de por qué están a punto de cerrarse tantos hospitales públicos. Bueno, yo creo que es una pregunta importante. No están a punto de cerrarse tantos hospitales públicos. Hay un número importante, significativo de hospitales públicos en riesgo fiscal y financiero medio y alto, y algunos en el debate público han asociado, dijéramos, ese número como hospitales que están a punto de cerrarse. Yo quiero aprovechar, dijéramos, esta pregunta para señalarles un ejercicio académico en el buen sentido que estuvimos haciendo en los últimos días. Le pedí a uno de esos estudiantes que mencioné hace un rato que tratáramos de correlacionar a ver si existen un conjunto de variables que explicaban la probabilidad de que un hospital entre en riesgo financiero medio y alto. Por ejemplo, si la presencia de EPS liquidadas en un departamento tenía algo que ver con la probabilidad de que un hospital en ese departamento tuviera unas condiciones financieras más problemáticas. O por ejemplo, que la presencia de Caprecon, que no es un buen pagador en el régimen subsidiado, lo tenemos que aceptar claramente, incidía sobre esa probabilidad. O la población del municipio, uno podría pensar que en municipios muy pequeños,
municipio de 2.000, 3.000 habitantes, una empresa social del Estado enfrenta condiciones de demanda más complejas y por lo tanto podría caer en riesgo fiscal y financiero. Ensayamos un conjunto amplio de variables dijéramos estructurales que podrían explicar esas condiciones financieras problemáticas. El resultado del ejercicio fue claro, ninguna de esas variables incide o parece incidir sobre la probabilidad de estar en el riesgo financiero medio y alto. Una forma de mirar este ejercicio o de sacar, dijéramos, una conclusión que es importante y es que la variable clave a la hora de explicar las condiciones financieras y también las condiciones de atención de un hospital es la gestión. Esa labor que hacen los gerentes. He dicho, un hospital se distingue de otro por un buen gerente. En el fondo, dijéramos, esa es la conclusión. Parece una conclusión obvia, pero es una conclusión, dijéramos, importante. Tuve la semana pasada una reunión, no voy a mencionar el nombre de los gerentes, pues son hospitales de tercer nivel importantes en el país. Los dos tenían unas deudas muy parecidas. Uno me dijo, a mí las EPS me deben casi 80.000 millones. El otro me dijo, a mí me deben casi 90.000 millones. Las condiciones de uno y de otro hospital son completamente contrarias. Uno tiene unas condiciones financieras óptimas y de atención que son comparables con cualquier IPS privada. El otro enfrenta una crisis profunda. En uno de esos diálogos, y les estoy contando también más anécdotas de las que quisiera, estuve hablando con un psiquiatra ya veterano, lleva 25 años trabajando en un hospital del Atlántico. Y en esa conversación me dijo algo que me quedó sonando y que quiero compartir con ustedes esta mañana en este ejercicio de rendición de cuentas, y es lo siguiente. Me dijo, mire, el tema de las EPS se le ha convertido a los hospitales públicos, lo que se le convirtió en el bloqueo americano a Cuba, la disculpa para todos los males y la forma, dijéramos, de justificar todas las cosas que pasan. Entonces yo quisiera insistir una y otra vez en ese tema, en la necesidad de una buena gestión. Lo público no puede separarse de la política, están inherentemente unidos. Y por eso lo que hemos, dijéramos, propendido con la reforma de la salud, entre otras cosas, es llevar a los hospitales esa buena política, esa buena gestión pública, esa acción que logra que tengamos hoy en Colombia algunos hospitales públicos que son un ejemplo para todos, y esto es lo que quisiera señalar. El Hospital San Jorge en la ciudad de Pereira, o el Hospital General en Medellín, o el Hospital Departamental en Nariño, que son un ejemplo para todos y un orgullo para esas regiones. Tenemos ya llamadas, saludamos al señor Anthony Gómez desde la ciudad de Cali. Muy buenos días. Señor Anthony Gómez. Buenos días. Buenos días. Señor Anthony Gómez, muy buenos días. Nos salió usted desde Cali, ¿verdad? Sí, claro. Cuéntenos, el ministro, los viceministros y el secretario general lo escuchan. ¿Cuál es su inquietud? No lo escucho, que me repita mi pregunta. Sí, por favor. Bueno, invertimos en tecnologías en salud, pero ¿qué pasa con la inversión en tecnología en salud en las IPS públicas que están siendo liquidadas, en las IPS que necesitan ser competitivas, y no hay inversión en la compra de equipos e insumos para competir con las IPS privadas? Muchas gracias por su pregunta, señor Gómez, ministro. Yo creo que es una buena pregunta. No podemos desconocer que algunos de las IPS públicas entraron desde hace muchos años en un problema de obsolescencia tecnológica. Problema que se ha venido solucionando de dos maneras distintas. Una que a veces funciona, pero muchas veces es problemática, y es la tercerización de ciertos servicios. Como yo no puedo invertir, entonces yo me consigo un tercero y al tercero le arriendo o le digo que trabaje en ciertos servicios en el hospital. Cuando esos contratos son bien hechos, esto es una alternativa. El problema es que muchas veces estos contratos no son bien hechos y van parcelando los hospitales públicos, y eso se traduce a su vez en condiciones de insostenibilidad en el mediano plazo. Algunos otros hospitales, volviendo a la variable de gestión, han podido tener recursos propios para invertir, y vuelvo a mencionar el Hospital San Jorge de la ciudad de Pereira, que hoy da excedentes por 15, 20 mil, 25 mil millones de pesos al año. Lo mismo pasa con el Hospital General de Medellín. Pero sabemos que muchos no lo van a poder hacer y que es necesario tener recursos de inversión centralizados para hacer eso.
Por eso, como lo dije hace un rato, estamos promoviendo para el proyecto el presupuesto general de la Nación del año 2015, un proyecto en ese sentido. Pero quisiera llamarle la atención, dijéramos, como comunidad y como sector de este hecho que a veces es preocupante. Una fuente importante de recursos para invertir en los hospitales públicos y que sería socialmente muy rentable, absolutamente productiva, sería utilizar los recursos del Sistema General de Regalías para superar esa obsolescencia tecnológica. ¿Qué pasa con las regalías? Que este sector lo están priorizando por allá en el número 6 o número 7, en el mejor de los casos. Primero vienen las vías, viene la vivienda, viene el saneamiento básico, y entonces yo sí encuentro un hecho que es paradójico, y es una queja de que los hospitales se quedan atrás en términos de tecnología, pero quienes tienen los recursos y podrían invertir en los hospitales y tienen la responsabilidad, que son las entidades territoriales, gobernadores y alcaldes, no priorizan los recursos de regalías en estas inversiones. Yo creo que ese sí es un hecho sobre el que vale la pena llamar la atención. Desde el auditorio nos formulan la siguiente inquietud: las áreas de gestión sanitaria propuestas en la reforma a la salud no van en contravía con la medida de movilidad. Le voy a dar la palabra al señor viceministro, pero me parece que la pregunta apunta más a la portabilidad que a la movilidad, porque son las áreas de gestión sanitaria es la que circunscriben la operación de una gestora de servicios de salud que reemplazaría a las empresas o a las EPS a un área específica, y eso de alguna manera reñiría con la portabilidad, que lo que trata es de garantizar el servicio a lo largo y ancho del país. Pero ahí tiene esta preguntita, Norma Julio, muy buena. Muy bien, yo creo que hay que diferenciar como los dos temas. El primero, las áreas de gestión sanitaria, lo que definen es una circunscripción geográfica en la cual opere el aseguramiento por parte de los aseguradores que se ubiquen en esa área de gestión sanitaria. Sin embargo, la gente se va a seguir moviendo por todo el país, y esto no puede ser una camisa de fuerza para que esta medida de movilidad se vea afectada. Al final lo que tendrá que pasar es que entre las diferentes EPS de áreas de gestión distintas habrán que tener o tendrán que llegar a acuerdos para atender a la población que transitoriamente se desplace desde su sitio de afiliación a otro municipio, porque igual la persona, el muchacho que vive en el Cauca y que se desplaza a Bogotá, va a tener que estar acá, y en su momento la EPS que lo asegura en el Cauca tendrá que garantizarle, bien sea o con una red aquí al interior del distrito o en acuerdo con otra EPS, el acceso a los servicios básicos de medicina, de urgencias, etcétera. Entonces, por el contrario, yo creo que vía la coordinación, en este caso interinstitucional, el decreto de movilidad, digamos, permanecería claramente independientemente de la determinación de estas áreas de gestión sanitaria. Vamos con otra de las preguntas que nos formularon los ciudadanos en este proceso previo de la celebración de esta rendición de cuentas a través de correo electrónico. La señora Úrsula Mora desde Bogotá nos hace el siguiente comentario: al tener en cuenta el precio de los medicamentos, se tomaron fue los CUM, pero ¿cómo piensa el ministerio verificar que lo que eso cause es que se incite la compra de los medicamentos que no están regulados y que tienen el mismo principio? Bueno, la pregunta es interesante. Si tiene el mismo principio, yo creo que no se presentaría este problema, porque todos los que tienen el mismo principio están regulados. Sí puede ocurrir, y hemos encontrado, todavía son anécdotas, todavía no estamos del todo preocupados, medicamentos que no tienen el mismo principio, pero sí tienen, dijéramos, el mismo objetivo terapéutico. Uno regulado, el otro no regulado. El no regulado recién ingresado al país con precios exorbitantes, que después de la regulación comienza a usarse sistemáticamente. Todas las regulaciones tienen consecuencias indeseadas, y por lo tanto uno como regulador tiene que estar en esta especie de juego del gato y el ratón, viendo a ver cómo los agentes se ajustan o muchas veces se sobreajustan a las regulaciones. Eso hace parte, dijéramos, de cualquier ejercicio regulatorio en cualquier parte del mundo, y por eso nosotros tenemos que estar observando cuáles son las reacciones o consecuencias de la regulación.
Vuelvo y repito, sobre este tipo de comportamiento tenemos algunas anécdotas, pero todavía no alcanzan a ser preocupantes. Y en eso yo creo que también, y vale la pena señalarlo, hay una responsabilidad social que trasciende la del ministerio. Los médicos, en particular los médicos especialistas, tienen una responsabilidad, y si la práctica simplemente es ir a medicar aquellos medicamentos no regulados y más caros, porque permiten una mayor rentabilidad a la IPS o a quien fuere, aquí estamos ante un comportamiento irresponsable que atenta contra la sostenibilidad del sistema. Gracias, ministro. Y una segunda parte de esta larga pregunta que nos formula la señora Úrsula Mora está relacionada como ¿cómo piensa el ministerio darle un buen alcance al manejo de la circular 030? Pues eso solo se ha quedado en el envío de información y de dinero nada, manifiesta esta ciudadana. Sí, la circulación 030 ha sido coordinada por el Ministerio y la Superintendencia Nacional de Salud. Yo quisiera darle la palabra al doctor Norman Julio, que con la doctora Carmen Eugenia aquí presente han sido los promotores de la circular 030. Yo creo que para pedagogía, Norman Julio, es bueno explicarle a la gente, a quienes están aquí, a quienes nos siguen por internet, qué es la circular 030 y después responde la pregunta. Gracias, ministro. La circular 030, como lo hacíamos en la explicación de la política de saneamiento, simplemente lo que determinó fue que tanto los acreedores como los deudores pudieran reportar la información factura por factura en un solo ambiente de sistemas. Es decir, que pudiéramos tener coincidencia entre la factura del que paga y la factura del que dice que le están debiendo esos recursos. Eso es básicamente lo que hizo la circular 030. Este proceso se venía haciendo de manera puntual, es decir, por ahí cada 6 meses o a veces cada año. Lo que hace la circular 30 básicamente es volverlo regular. Es decir, que todos los actores del sistema tienen la obligación de reportar mensualmente la información que van derivando de las facturas. ¿Eso qué nos permite? Nos permite, digamos, terminar, digamos, con esa discusión sobre cuánto es el tamaño de la cartera y quién es el que debe y quién y dónde están las deudas. Lo mencionábamos en la presentación inicial. Se identificaron en este primer proceso cerca de 768.000 millones de pesos que cruzaban, es decir, que lo reconoce el hospital y lo reconoce una EPS o lo reconoce una entidad territorial con la EPS, es decir, se reconoce la deuda. Es necesario volver a indicar para responder ya en ese contexto la pregunta de doña Úrsula. En el año 2013, se disponen de recursos adicionales, como lo presentaba el ministro, o se ejecutaron recursos adicionales por cerca de 1.4 billones de pesos. Las fuentes hoy están identificadas de estos recursos adicionales. Luego, nuestra tarea aquí, conjuntamente con la Superintendencia Nacional de Salud, una vez realizado, digamos, este proceso, es conminar a las entidades deudoras a que atiendan estas obligaciones de manera oportuna. Vuelvo e indico, hemos dispuesto recursos por cerca de 4 billones de pesos, 4.4 billones de pesos para atender, si no todas, una gran parte de estas deudas. Entonces yo creo que la tarea empieza con la circular 030, creo que esa es una tarea compleja, es una tarea que de aquí en adelante nos va a permitir poder tener las cuentas claras y fundamentalmente priorizar mecanismos tales como la compra de cartera para aquellas entidades que reporten la información de manera oportuna y en donde se identifique claramente que hay una deuda reconocida por ambas partes. Quiero recordar a quienes siguen esta transmisión a través de internet que pueden contactarnos a través del teléfono en Bogotá 330-5000 en la extensión 4001 o a través de la línea gratuita nacional 018 11 50 66. El señor Carlos Gutiérrez, presente en este auditorio, nos formula la siguiente pregunta. Ministro, ¿puede usted asegurarle a los ciudadanos que con las reformas en marcha no se va a acabar la tutela en salud? Puedo asegurarlo claramente, la ley ordinaria nada tiene que ver con la tutela.
Lo que hizo la ley estatutaria fue hacer una definición del contenido del derecho fundamental a la salud, trayendo a cuenta unos criterios que son, yo creo que unos criterios que ya hacían parte de nuestra normatividad y que yo creo que fijan, dijéramos, algunos límites absolutamente razonables hacia dónde puede llegar la responsabilidad del Estado. Por ejemplo, yo creo que el Estado no debe pagar por lo que no funciona, por lo que no tiene ninguna evidencia, como dice la ley, sobre su eficacia o efectividad. Sería muy difícil que el Estado pague sobre aquello que no tiene registro sanitario o aquello que es meramente experimental o incluso por razones de sostenibilidad que el Estado pague tratamientos en el exterior. Más allá, dijéramos, de esos casos que definen estos criterios de exclusión mencionados en la ley estatutaria, aprobados legítimamente en el Congreso, hoy en día hacen parte de lo que uno podría llamar, dijéramos, un contrato social. Legítimamente la sociedad se pone de acuerdo para decir este es el contenido del derecho, así quedan limitadas las responsabilidades del Estado. Y dijeron, yo creo que nadie podría argumentar en contra de esos criterios. Más allá de eso, yo creo que nada le pasa a la tutela. Lo que sí hemos dicho y hemos querido decir, dijéramos una y otra vez, es que todas esas reformas propenden o apuntan para que la tutela no sea un instrumento requerido a la hora de acceder a tecnologías, que ese es un argumento muy distinto a decir que se está restringiendo la tutela. A través de Twitter, el usuario @mesanalsalud, Mesa Nacional de Salud, nos formula la siguiente pregunta. ¿Cuál es el trámite que se ha hecho para recuperar los 32.000 millones de pesos que le debe Caprecom al HV? Yo quiero decir algo sobre el HV en general. Hoy en día hay una situación difícil, dijéramos, de deudas muy grandes. Es el Hospital Universitario del Valle, dijéramos, para todos. Deudas que pueden llegar, dijéramos, a los 100.000 millones de pesos. Hay un ejercicio que ellos tienen que hacer de conciliar y saneamiento de esas deudas. Pero nosotros hemos estado trabajando desde el año pasado con el doctor Rubiano en mejorar esas condiciones. Fue uno de los hospitales beneficiarios después del Federico Lleras al que más cartera le compramos. Nosotros tenemos, dijéramos, un diálogo con Caprecom todo el tiempo tratando de llamar la atención sobre la necesidad de que se cancelen esas obligaciones. No hemos dejado solo, como se ha dicho, el Hospital Universitario del Valle. Yo creo que es un hospital fundamental para la prestación de servicios a la población más pobre en el occidente colombiano. Yo creo que valdría la pena, viceministro, que dijéramos una mención de las diferentes acciones, cómo está el Hospital Universitario del Valle en el tema de compra de cartera y lo que seguiremos haciendo. Sí, ministro, de las 125 IPS beneficiarias de este primer tramo de compra de cartera, el Hospital Universitario del Valle recibió o se hizo una compra de cartera por 17.353 millones de pesos. Una gran parte de esta corresponde a deudas de Caprecom, que era uno de sus principales deudores y que empieza a ser, digamos, un camino hacia la solución, sobre todo esa cartera vencida y de mayor antigüedad. El segundo tema importante con el que hemos venido trabajando con el Hospital Universitario del Valle es la necesidad de contar con unos contratos mucho más estables en el tiempo, con las diferentes EPS con las cuales tiene contratación, y especialmente con las del subsidiado en un propósito fundamental, y es garantizarle el giro directo de recursos, de una buena proporción de recursos que le permita garantizar su operación permanente. Entonces, de un lado, fue beneficiario y seguirá siendo beneficiario seguramente de otros tramos de compra de cartera, pero en este primer tramo fue uno de los principales beneficiarios, 17.000 millones de pesos. Eso resuelve un poco el problema del pasado y a futuro necesitamos garantizar que el giro directo a través de los contratos que formalmente pueda establecer el hospital permitan que los recursos fluyan y que esas deudas no se vuelvan a envejecer
como ya pasó con los recursos de que habla la pregunta, el señor que nos pregunta. Ok, perfecto. Otras inquietudes que hemos recibido por Twitter, una del señor Juan David Velázquez, @JuanDavidBR, dice: ¿cuándo se tendrá en cuenta a los hospitales de primer nivel, que somos la puerta de entrada al sistema, y las EPS nos quebraron? Y es una similar pregunta a la que formula @ANIRNacional, que ha hecho Minsalud para que las EPS paguen las cuentas pronto, ya que pagan a 60 días y más quebrando la red pública. Aquí el doctor Fernando Ruiz dijo que se pidió responder esta pregunta. Antes de darle la palabra, yo quisiera señalar un hecho importante, digamos, dentro de los avances institucionales, no del año pasado, sino que se han venido dando en los últimos años, y tiene que ver con el giro directo. El giro directo, para muchos de estos hospitales de primer nivel, ha sido una salvación. Entonces yo creo que le falta por lo menos un matiz a esta pregunta, porque los hospitales de primer nivel han sido, repito, esos primeros beneficiarios del giro directo. No todos están quebrados. Quiero volver a traer a cuento el ejercicio que mencioné hace un rato. La variable clave no son las EPS, la variable clave para explicar las condiciones financieras de los hospitales públicos es la gestión. Pero, doctor Fernando, lo vi con ganas de responder la pregunta. Adelante. Muchas gracias, ministro. Yo creo que es una pregunta muy importante, pero yo diría que es un poco más compleja de lo que plantea la que plantea quien la pregunta. No solamente el problema de los hospitales y de la red de primer nivel es un problema de la relación con las EPS, hay un tema mucho más complejo, y es lo que planteaba el ministro en su presentación inicial, tiene que ver con el grado de obsolescencia al cual ha afectado al primer nivel de atención, y la pérdida que lo hemos tenido como puerta de entrada al sistema. Es evidente que durante muchos años se vino estructurando un sistema donde la puerta de entrada se ha vuelto la urgencia a los hospitales, y hay que volver a restituir el primer nivel, llevándolo a un uso que hasta ahora solo está en cerca del 60% en la utilización. Pero este paso implica trabajar muy fuertemente en algo que hemos venido trabajando y que será uno de los retos para este año del Ministerio de Salud, es cómo generar un modelo de atención que a nivel nacional integre los diferentes niveles y que tenga la oportunidad de darle al ciudadano, al usuario del sistema, la posibilidad de tener una atención con calidad y realmente resolutiva en el primer nivel de atención. No sacamos nada con simplemente mejorar la infraestructura del primer nivel de atención, sino le damos consecuentemente unas condiciones de calidad y funcionalidad. Nosotros creemos que la gran oportunidad que tenemos acá es la posibilidad de el plan territorial que vamos a armar estamos armando a partir del Plan Decenal de Salud Pública, el área de la situación de salud, y poder enlazar el plan de intervenciones colectivas que el Ministerio tiene el reto también de formular este año, con la posibilidad de darle a ese primer nivel tanto una posibilidad de acciones colectivas e individuales que lleven a un cambio y que incluya elementos que pueden ser tan importantes como la medicina y la salud familiar y comunitaria. Ese es un reto de largo plazo y que hay que empezar a construir, pero creemos que es mucho más complejo y que en ese sentido esperamos que en el desarrollo de este año podamos darle buenas noticias al sistema al respecto. Gracias, Fernando. Detrás de la pregunta, dijéramos también, yo creo que hay, dijéramos, un reclamo de por qué la compra de cartera no ha beneficiado los primeros niveles. La semana pasada en el Banco Magdalena yo me comprometí públicamente a ampliar la compra de cartera para que beneficie también a los primeros niveles, compromiso que reitero en este ejercicio de rendición de cuentas, que yo creo que es importante. También para todos, y esta es una noticia que no habíamos anunciado, pero yo creo que vale la pena mencionar, el viceministro Norman Julio viene trabajando desde hace semanas con la directora nacional de Caprecom, para que en las próximas semanas Caprecom pueda pagarle a los hospitales, sobre todo a los hospitales públicos, pagarles 100.000 millones de pesos, 30.000 de esos 100.000 van a ir a los hospitales de primer nivel. Entonces, para responder de manera clara, sí va a haber compra de cartera para los primeros niveles, y de lo que va a pagar Caprecom, que es adicional a la compra de cartera, va a haber también un beneficio directo para los primeros niveles de atención. El senador Jorge Ballesteros nos ha dicho que quiere hacer al respecto una aclaración, comentario o insinuación crítica, entonces bienvenido. Afortunadamente ya usted me respondió la inquietud.
Es que casualmente con este tema de algunos hospitales de primer nivel e inclusive de segundo nivel han considerado que es un elemento restrictor el hecho de que de las 50 camas que dejamos en la ley 1608. Entonces era para una sugerencia muy respetuosa que ojalá se revisara ese condicionante de las 50 camas para que estos hospitales de primer nivel y muchos de segundo nivel y también clínicas privadas que hoy no acceden a la posibilidad de compra de cartera. Pero ya usted me lo respondió. Vamos a revisarlo, lo hicimos así inicialmente porque las deudas más grandes y más problemáticas estaban concentradas en esos hospitales de mayor nivel de atención, pero ya es un compromiso público y es una de las conclusiones de este ejercicio de rendición de cuentas. Adelante, Ricardo. Un ciudadano también a través de nuestros medios habilitados desde hace cerca de un mes nos pregunta: ministro, soy un ciudadano que está en lista de espera para trasplante. Estoy preocupado porque hace 2 semanas salió en el periódico El Tiempo que hay un desplome de trasplantes. ¿Qué le podemos responder a este ciudadano? El doctor Fernando Ruiz, aquí está también el director del Instituto Nacional de Salud. Yo creo que nos pueden, dijéramos, explicar un poco la problemática de trasplantes, porque aquí hay una preocupación genuina de un ciudadano que se puede ver afectado por lo que está ocurriendo en el tema de trasplantes. Yo quisiera, Fernando, dijéramos un resumen apretado y le podemos dar la palabra también al doctor Fernando de la OS para que ahonde un poco en la respuesta. Sí, ministro, este es un tema obviamente tremendamente sensible para la ciudadanía. Colombia tiene una de las tasas de trasplante probablemente más bajas en relación con países de similar nivel de desarrollo de Latinoamérica, y es un tema que se ha venido mejorando sustancialmente a partir del momento en que el Estado hace unos años retoma la posibilidad a través del Instituto Nacional de Salud de regular la red de trasplantes. En el último año tenemos una baja que fue particularmente focalizada en la regional número 1, que es la regional de Bogotá. Nosotros tuvimos una reunión con la Sociedad de Trasplantes y estuvimos revisando la integralidad de las redes que existen, las 6 redes que existen en el país, y así como ha habido esta baja tan importante del 28% en la tasa de trasplantes en la regional Bogotá, en otras regionales como la regional Antioquia hay un incremento del 4% en la tasa de trasplantes. Creemos que este es un tema que debemos abordar desde el punto de vista de la revisión de lo que está pasando en cada una de las regionales, revisar cuál es la situación que está pasando en el sentido de la tasa de donación, de los mecanismos que hay para el control del proceso, porque una parte muy importante del proceso es eminentemente descentralizado, pero en la evaluación que hicimos nosotros sentimos que el proceso todavía tiene una importante solidez y que es relevante que el Estado de alguna manera mantenga las condiciones de funcionamiento actual de la red de trasplantes. Solo para complementar lo que decía el doctor Ruiz, pues quería aprovechar la oportunidad para resaltar que el proceso, digamos, de transparencia en la otorgación de órganos del trasplante ha mejorado mucho durante los últimos años, pero probablemente la percepción de los colombianos no ha mejorado, digamos, en la misma proporción, por lo cual, digamos, es muy importante seguir haciéndole llegar el mensaje a todos los colombianos de que el proceso es transparente, de que los órganos se asignan por una estricta lista, digamos, de llegada, y que hay que seguir confiando en este proceso. Muchas gracias, director. La señora Adriana Ocampo nos formula la pregunta: ¿cómo se va a controlar a las EPS para que le den los medicamentos a los usuarios? Bueno, al respecto estamos haciendo, dijéramos, un seguimiento estricto desde el año pasado. Y eso de alguna manera, si quiere, doctor Fernando, resuma, dijéramos, las medidas en ese sentido. Y yo empato la respuesta con esta otra pregunta, dijéramos, que hace, dijéramos, una mirada más general y panorámica de ese tema. Sí, ministro, el año pasado nosotros normamos la entrega de medicamentos que debería ser de manera completa por parte de las EPS.
El país ha venido avanzando de manera importante en la tasa, según la encuesta de calidad de vida, en la tasa de entrega de fórmula completa. Sin embargo, todavía tenemos cerca de un 30% de fórmulas que no eran dispensados de manera integral a la población, a los usuarios. Por eso se expidieron un conjunto de normas, en particular una resolución que obligó a que se diera en forma completa o se dejaran 48 horas para que la EPS tuviera que entregarlo directamente en el lugar de residencia. Sobre esto se dio un plazo para generar un modelo, un sistema de información y de reporte que en este momento está en construcción, pero independientemente de esto, que son eventos que se dan en el día a día del paciente frente a su EPS, nuestra recomendación es que se haga la respectiva queja cuando se presente este tipo de situaciones. Nosotros tenemos una clarísima intención de actuar y de actuar directamente con la propia Superintendencia de Salud para asegurar que se dé la medicación completa y poder identificar y tener trazabilidad de prácticas inadecuadas por parte de IPS o EPS en la formulación y en la completitud de la formulación, y tanto en pacientes agudos como en pacientes crónicos, en los cuales a veces la situación genera situaciones de salud que pueden llevarlos a deterioros muy importantes. Una persona presente en el auditorio nos formula la siguiente pregunta. Desde el principio del gobierno prometieron depurar las EPS y no ha pasado nada. ¿Cuándo van a sacar las EPS malas? Buena pregunta, pero un poquito rotunda en sus afirmaciones, porque sí han pasado cosas. Aquí no está el superintendente de salud, pero uno podría decir, el año pasado algunas de esas EPS malas fueron liquidadas. Y yo creo que valdría la pena traer a cuenta lo que pasa con Solsalud, lo que pasó con Solsalud, lo que pasó con Humana Vivir, lo que pasó con Salud Cóndor, lo que pasó con Selva Salud, y la lista es larga. Esta estrategia de depuración ha sido más difícil de lo planeado por un hecho, dijéramos, importante, y es que en algún momento uno se da cuenta, porque estábamos en medio de dificultades financieras del sector, que si empezara a hacer una depuración muy rápida, simplemente nos íbamos a quedar en buena parte del país sin posibilidades de atención. Y todo el mundo conoce las dificultades y los traumatismos para la gente y para los prestadores que traen consigo las liquidaciones de EPS. Entonces, yo creo que tenemos la voluntad de seguir avanzando en la estrategia de depuración, pero esto tiene que hacerse con orden y pensando primero en el acceso de la gente y segundo en las deudas y la sostenibilidad financiera de los prestadores. Esto no puede hacerse, dijéramos, de manera simultánea en todo el país. Desde Twitter, la usuaria @LolaCeniza pregunta, ¿cómo se garantizará que gestoras no nieguen servicios o los dilaten para quedarse con excedentes? Bueno, esta es una pregunta interesante que nos vuelve a los debates que tuvimos con el tema de la reforma de la salud, que son los debates ideológicos en un buen sentido de este sector. Detrás de la pregunta yo noto, dijéramos, un argumento que se hace una y otra vez, y es el argumento de que si usted garantiza un excedente o si garantiza, dijéramos, la posibilidad de lucro por parte del agente pagador o articulador o asegurador, entonces va a tener negación sistemática de servicios. Esto es, se asocia la negación de servicios con la posibilidad de lucro en el agente asegurador o pagador. Ese es un argumento que se ha repetido muchas veces, que puede tener algo de verdad, pero que si uno lo confronta con los hechos del mundo, se encuentra con una especie de paradoja. Y es que las EPS que tienen más quejas, las que salen más abajo en todos nuestros rankings, las que niegan más servicios, son EPS públicas que no tienen ánimo de lucro. Allí entre las quejas muy arriba está Caprecom, está, dijéramoslo claramente, yo no quiero pues convertir este ejercicio de rendición de cuentas en una especie de señalamiento público, pero también está Convida. Todo el mundo es consciente, y aquí ustedes han transitado, trasegado en este sector por muchos años, los problemas con algunas de las EPS públicas regionales, Cali Salud, la misma Selva Salud, las EPS transitorias, por ejemplo, en los albores de la Ley 100 en el departamento de Risaralda.
Eso nos ha llevado, dijéramos, en el tema de la reforma a la salud, a decir, esta no es una discusión o no debe ser una discusión sobre si existe o no la posibilidad de tener excedentes para ese agente articulador o pagador o administrador o asegurador, como lo queramos llamar. Si es una discusión sobre los incentivos, entendidos en un sentido amplio. Y nosotros tenemos que ser capaces, y a eso apunta la reforma, a tratar de conciliar o equilibrar dos objetivos que muchas veces son contrapuestos y opuestos. Uno es el de la sostenibilidad. Al decirle al agente pagador, como este es un sistema de aseguramiento, usted tiene que ser capaz de cuidar los recursos, de cuidar la plata. Y el segundo, usted tiene que ser capaz de garantizar unas condiciones de acceso y de calidad, ojalá óptimos. Eso no es fácil en ningún sistema de salud, de aseguramiento o no de aseguramiento. A lo que apunta la reforma de la salud es a equilibrar un poco la balanza. Tal vez en el pasado pusimos mucho énfasis en la sostenibilidad y olvidamos esos otros objetivos de acceso expedito, oportuno y de calidad. Por lo tanto, hemos dicho debemos pagar por resultados. Por lo tanto, hemos dicho debemos hacer un énfasis especial en el tema de gestión de riesgos. Y si ustedes miran ese último o esos últimos capítulos de la reforma, en el fondo lo que apuntan es exactamente a eso, a decir sostenibilidad sí, como tiene que ser en un sistema de aseguramiento, pero la sostenibilidad no puede ocurrir a expensas del acceso oportuno y de calidad, y equilibramos en la reforma entonces la balanza. No es una solución fácil, no es fácil para ningún sistema de salud del mundo, no es fácil incluso para una gran EPS pública centralizada, como ocurre en México con el Instituto Mexicano de los Seguros Sociales, que concentra todas estas funciones, dijéramos, de articulación y recibe las mismas quejas que tenemos, dijéramos, en Colombia. Ahí está, en ese núcleo, esa es la pepa, dijéramos, de lo que tenemos que hacer en todo sistema de salud, y creo que la reforma avanza efectivamente a lograr esta suerte de equilibrio que necesitamos para garantizar ese objetivo de sostenibilidad sin ir en contra de los objetivos primordiales de acceso oportuno y con calidad. Tenemos una llamada desde la ciudad de Medellín. Saludamos al señor Diego Herrera. Don Diego, muy buenos días. Don Diego, ¿me escucha? Buenos días, don Diego. Sí, buenos días. ¿Nos llama usted desde Medellín? Sí, señor. Cuéntenos cuál es su inquietud. Lo escuchan el ministro, los viceministros y un auditorio acá en la audiencia pública de rendición de cuentas del ministerio. Sí, muy buenos días. Mi inquietud es la siguiente. Yo vivo en Medellín y tenía Confenalco EPS ahora en liquidación. Me han trasladado a Famisanar, que solo tiene sedes prestadoras de servicios en Bogotá. ¿Cómo logro que a partir del 1 de marzo me puedan atender? ¿Puedo consultar en cualquier IPS en Medellín? ¿O qué procedimiento debo llevar a cabo? ¿El empleador cómo sigue pagando a esta EPS que queda en Bogotá? Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta. Ya aquí está el superintendente de salud con nosotros y va a ayudarnos a responder, a darle claridad al ciudadano. Por las redes sociales, doctor Gustavo, desde la semana pasada he visto muchas quejas similares. O sea, la gente diciendo, yo estaba afiliado a Confenalco, me afiliaron a esta EPS en Bogotá o en Barranquilla o en Cali. Y yo creo que hay muchas inquietudes al respecto y vale la pena aprovechar este ejercicio de rendición de cuentas para hacer claridad al respecto. Perfecto, ministro. Buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos los televidentes y a todo el auditorio. Muchas gracias por la pregunta, Diego. Lo primero que hay que decir es que la liquidación de una EPS obedece al convencimiento al que llega el Gobierno Nacional y la Superintendencia de que la mejor forma de garantizar la prestación del servicio es precisamente liquidando la EPS y trasladando a los afiliados. Es decir, es una medida de protección a los afiliados. Ese es como el primer mensaje. En segundo lugar, hay que decir que en virtud de unas normas recientemente expedidas por el Gobierno Nacional, lideradas por el ministro de Salud y su equipo, se reguló de mejor manera precisamente la inquietud del televidente, que es el tema de los traslados y de los derechos que tienen los afiliados en estos casos excepcionales de liquidación. Las nuevas normas establecen que precisamente para garantizar que los afiliados no tengan un solo minuto sin protección, el liquidador de la entidad
debe proceder al traslado siguiendo unas reglas de reparto proporcional. Una vez trasladados, y aquí empiezo ya a contestar en concreto la pregunta, el afiliado, en este caso don Diego, tiene el derecho a escoger su EPS, debe acercarse a la EPS de su preferencia y iniciar los trámites. La EPS no se puede negar a recibirlo, pero en este momento la persona está protegida y cubierta por el sistema, en este caso, en el ejemplo propuesto por quien preguntó, por Famisanar. Ahora bien, el reparto se tiene que hacer por departamentos y el primer requisito que se evalúa para saber qué EPS pueden recibir afiliados es precisamente que la EPS esté habilitada para funcionar en ese departamento. Si una EPS estaba habilitada para funcionar en ese departamento y, como lo afirma don Diego, no tiene red suficiente, ahí hay una irregularidad que investigaremos. He tomado atenta nota, don Diego, de la circunstancia que usted afirma de que Famisanar no tiene red suficiente en Antioquia, porque de ser eso cierto, hay una irregularidad que tendríamos que entrar a mirar y a sancionar. Pero en principio usted en este momento está asegurado, Famisanar tiene que prestarle todos los servicios a los que usted tiene derecho y usted en este momento tiene el derecho de explorar otras alternativas y cambiarse si llega al convencimiento de que ese es el mejor camino para usted y su familia. Muchas gracias, señor ministro. Doctor Hurtado, ¿qué decía ahí? Antes de que usted llegara, yo creo que una buena pregunta de un anónimo aquí del auditorio, que nos reclamaba con parte razón que hemos hablado por mucho tiempo de una depuración de las EPS, pero que esa depuración no se ha dado. Yo señalaba, dijéramos, algunos de los problemas y la necesidad de hacer esa depuración de manera gradual y ordenada, pero quisiera que nos hiciera, dijéramos, un resumen de sobre todo lo que ocurrió el año pasado. ¿Cuáles EPS fueron liquidadas, cuáles están en medida y cómo, dijéramos, desde la superintendencia se ha avanzado en esa estrategia de depuración, entre comillas? Gracias, señor ministro, por la oportunidad. En efecto, digamos, el 2013 se inició con unos procesos de liquidación en curso que se habían ordenado a finales del 2012. Esos procesos se iniciaron de forma muy accidentada, las medidas específicas las tomaron en su momento mis antecesores, el doctor Conrado Gómez, la doctora Mary Bolívar, pero tuvieron tropiezos en el sentido de que hubo muchas tutelas, muchas acciones judiciales, y aunque estaban plenamente justificadas y hoy en día las decisiones se han sostenido, una vez han sido revisadas por los jueces, eso nos permitió pasar por un proceso de aprendizaje. Me refiero específicamente, señor ministro, usted conoce bien esos casos, a los casos de Selva Salud y Salud Cóndor, dos EPS del sur del país que hoy en día ya son procesos liquidatorios prácticamente culminados y los afiliados a esas EPS hoy en día están debidamente cubiertos por otras EPS que garantizan un mejor servicio. En virtud de ese, podríamos llamar proceso de aprendizaje, se propició una discusión al interior del gobierno y en virtud de esa discusión se cambió, digamos, la política de liquidaciones de la entidad, de las EPS, en dos sentidos. Uno, en el sentido de cuándo debe liquidarse una EPS y cómo debe surtirse ese proceso de liquidación, y dos, cuáles son las reglas para proteger a los afiliados en esos casos. Un buen ejemplo de eso fue lo que sucedió a mediados del 2013 con las otras dos EPS que la superintendencia entró a liquidar, que fueron Humana Vivir y Sol Salud. Yo diría, con algo de inmodestia, que esas dos liquidaciones son liquidaciones modelo, en el sentido de que se hicieron en el tiempo previsto por las normas, priorizando la protección de los afiliados y con un rigor metodológico y jurídico que ha permitido que nadie le haga un reproche a la forma como se han manejado esas liquidaciones. Claro, como toda liquidación, hay problemas. El principal problema es la discrepancia entre los activos disponibles y los pasivos por pagar, pero precisamente por existir esa discrepancia es que entran estas empresas en liquidación. Y a principios de este año, como ya lo mencionábamos, a raíz de la pregunta anterior, decidió liquidar Confenalco Antioquia, de modo que ya pues hay
5 EPS menos, lo que explica un proceso de consolidación por esa vía. Por otro lado, se han dado, en virtud de normas también expedidas por el gobierno, la figura de las alianzas, como en el caso de Antioquia, donde la creación de Sabia Salud es otra forma de consolidación del sector. Paralelamente, señor ministro, hay 11 EPS sometidas a otro tipo de medidas especiales que le permiten a la superintendencia del gobierno hacer un acompañamiento riguroso y casi semanal a un plan de acción de mejoramiento de esas entidades. Tal vez la medida especial más conocida por el público por su tamaño es la que está ahora aplicándose a Caprecom. Muchas gracias. Tenemos una inquietud que nos formula un internauta a través del chat de la transmisión en streaming y es la siguiente: el plan de intervenciones colectivas no es atractivo para las S por no ser rentable. ¿Las S frente a este plan de beneficios no deberían aportar con rentabilidad social? No entiendo, dijéramos, la pregunta en su esencia, pero Fernando me ayuda. Lo que parece estar diciendo es que las condiciones de contratación de los planes de intervenciones colectivas, condiciones que se le ofrecen a las ESES, no son atractivas y que dada la rentabilidad social de esas intervenciones colectivas, la tarifa debería ser mayor. Eso es lo que colijo o leo entre líneas de la pregunta. No sé, doctor Fernando, ¿usted quiere responder? Sí, creo que, ministro, ese es un tema que viene de larga data. Realmente el sistema ha venido trasegando con todas las intervenciones de salud pública, desde en principio a poner a cargo las EPS, luego a las entidades territoriales, y realmente lo que creo que el oyente se refiere es, el internauta se refiere, es cómo hacer para lograr que estas intervenciones ya realmente tengan una costo-efectividad y una rentabilidad social. Y eso tiene que ver con la definición del plan de intervenciones colectivas. En este momento precisamente estamos trabajando en ese tema para poder entregarle al país, pero eso ya será motivo de la rendición de cuentas de quien la haga el año entrante, es un modelo de intervenciones colectivas donde realmente tenga la posibilidad las EPS y las ESES de contratar acciones que tengan efectividad sobre la población y efectividad comprobada en la evidencia técnica y en la evidencia científica. Yo creo que hay un gran reto, ministro, y ese reto es cómo lograr que las intervenciones realmente sean consolidadas y creemos, y el doctor Elkin aquí tiene un poco la fecha de cuándo tendría que lanzar esto, pero esperamos que en un par de meses por lo menos esté terminado este proceso que nos lleva a mayor rentabilidad. La semana pasada estuvimos analizando un caso particular de problemas con los recursos de salud pública en el departamento del Cauca, donde nos encontramos una problemática que no está circunscrita a ese departamento, sino que es bastante común en el resto del país, y es que los recursos de salud pública no se ejecutan. O sea, se acumulan y se acumulan allí recursos por mucho tiempo, que nos muestra muchas veces que este no es un problema, dijéramos, de plata, es un problema de la necesidad de tener idea de cómo se van a invertir esos recursos. De allí la importancia del Plan Nacional de Salud Pública y de allí la importancia del acompañamiento que se esté haciendo desde el Ministerio, de los talleres y ejercicios que hemos hecho este año y que hicimos el año pasado. Yo no sé, doctor Elkin, si usted quisiera mandar un mensaje al respecto o está todo dicho. Ricardo, adelante. Ok, ministro, el tuitero @de Toro Ávila, señor Daniel Toro Ávila, nos pregunta: el sistema de salud en Colombia no tiene gestión del riesgo e igualmente no hay control de resultados de las EPS. Es una reflexión que pudiéramos comentarle a este seguidor nuestro en Twitter. La reforma apunta precisamente, dijéramos, a esos dos temas, hacia consolidar un sistema de gestión de riesgo y hacia tener un control de los resultados. La afirmación, dijéramos, es un poco rotunda. Nosotros sí tenemos medición de resultados, incluso en el ranking que presentamos de EPS, los resultados en salud de la población afiliada son tenidos en cuenta para esa clasificación. Hoy lo estamos haciendo en conjunto con la Defensoría. En el marco de la cuenta de alto costo, también para, dijéramos, una patología particular, para, dijéramos, de enfermedad renal, podemos hacer un seguimiento también de los resultados y las estrategias de gestión de las EPS y hemos querido, eso no lo hemos resaltado, pero hemos querido generalizar
esos resultados que estamos teniendo en el contexto de la cuenta de alto costo. Por eso hemos incorporado a la cuenta de alto costo tanto el tema de VIH como el tema de cáncer, para hacer un seguimiento más estricto de los resultados en salud. Enfermedades raras también fue incorporado. Y para cerrar esta audiencia pública de rendición de cuentas, la última inquietud también nos la formulan a través de Twitter, la usuaria @AnaArboledaM. ¿Cómo se abordará el tema de la estabilidad laboral de los trabajadores del sector de la salud? Tema, dijéramos, muy importante. En eso tenemos que ser sinceros y reconocer que la informalidad laboral sigue siendo uno de los males de nuestro sector. En una conversación que tuve con el ministro de Trabajo hace aproximadamente 6 meses, él nos hacía caer en cuenta que este sigue siendo el sector más informal de todo el sector público. Tenemos una política, o tuvimos una política que por mucho tiempo, podríamos decirlo, incentivó la informalidad persiguiendo la sostenibilidad de las empresas sociales del Estado. Tenemos la voluntad de cambiar esa política. Y aquí tenemos de nuevo 2 objetivos que tenemos que tratar de satisfacer, que a veces son contrapuestos. Tenemos que garantizar la sostenibilidad de nuestras instituciones públicas, garantizando unas condiciones dignas de trabajo a los empleados de las empresas sociales del Estado. Al respecto, hemos tenido normativamente, dijéramos, varias propuestas. 2 de ellas yo las quisiera resaltar. Una, le presentamos, dijéramos, al país un borrador de articulado que creaba esta nueva figura de Gerardo me recuerda, lo llamábamos el servidores de la salud. Eso incluso hizo parte del proyecto de reforma a la salud. Nos dimos cuenta que en un proyecto de reforma a la salud iba a ser muy difícil avanzar, dijéramos, en este tema, y entonces optamos por una alternativa distinta, y era pedir unas facultades extraordinarias para definir de manera ordenada esas condiciones de formalidad y de estabilidad laboral, como nos pregunta la persona. Yo lo he llamado en otros escenarios la próxima crisis de la salud. Si no lo hacemos bien y si lo hacemos de manera acelerada y sin hacer las cuentas adecuadas, podemos quebrar las empresas sociales del Estado. Pero si no lo hacemos, vamos a tener unas condiciones no óptimas de contratación de los trabajadores. Yo creo que tenemos el diálogo abierto. Tenemos una solución parcial con las plazas temporales, que ya se está dando en algunos de los hospitales. Yo me sorprendí la semana pasada cuando el gerente del Federico Lleras Acosta me dijo, yo ya creé plazas temporales para absolutamente toda la nómina, donde pudo avanzar y pudo avanzar de manera acelerada, dijéramos, en esa ruta. Tenemos que hacerlo de manera ordenada y ser capaces de garantizar estos 2 objetivos. Las empresas sociales del Estado tienen que ser sostenibles y la gente tiene que estar contratada en unas condiciones dignas. Tenemos propuestas y tenemos, dijéramos, un diálogo abierto con los sindicatos y los profesionales de la salud para hacer esto bien. Muchas gracias, ministro. Y quiero recordarles que tenemos una encuesta que pueden diligenciar físicamente quienes se encuentran en este auditorio, y ustedes internautas la pueden también diligenciar a través de la página de internet del ministerio. Les recuerdo además que todas las inquietudes que no logramos responder durante esta audiencia, e inclusive las mismas que fueron solucionadas durante la última hora, serán publicadas en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social. Estos fueron entonces los logros de nuestra gestión durante el año 2013. Les agradecemos por habernos acompañado en esta audiencia pública de rendición de cuentas. Pueden seguir consultando nuestra información en nuestro portal de internet en www.minsalud.gov.co, en nuestra cuenta de Twitter @minsaludcol, en nuestra página de Facebook www.facebook.com/minsaludcol o en nuestro canal de YouTube MinSaludCol en Prensa. Muchísimas gracias, ministro. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a quienes nos acompañaron aquí en el auditorio. Muchas gracias a quienes nos siguieron con paciencia en estas 2 horas a través de nuestra página de internet. Y quisiera darle un agradecimiento especial a los funcionarios del ministerio y de las entidades del sector por un año donde yo creo que tenemos muchas cosas que mostrar. Siempre habrá más que hacer y siempre los logros en un sector tan difícil serán insuficientes, pero yo sí quiero darle una gracia sincera por el compromiso y el trabajo diligente y denodado en el año anterior. Gracias a todos.